Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Hola, bienvenidos a otro podcast de ciencia. Yo soy Elisa y hoy, después de un montón de tiempo, prácticamente varios meses, volvemos a estar los tres juntos para grabar un episodio. Chicos, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, por aquí todo muy bien. Feliz de grabar de nuevo. Esperemos que salga muy bien esta grabación porque por acá está lloviendo un poquito. Hello, saludos a todos. A todos menos a los dinosaurios, pues, porque desde hace mucho rato que ya no nos acompañan y pues estamos muy tristes por ello. Y bueno, hoy decidimos hablar de un tema que nos gusta mucho y nos parece bastante bacano porque es algo así como viajar por el tiempo, y es que decidimos hablar sobre las grandes extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra. Y esto es importante porque esas extinciones son lo que han permitido que hoy en día estemos aquí. Ya vamos a ver un poquito por qué. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como @podcast_ciencia en Twitter y como @otro podcast de ciencia en Instagram y en Facebook. Además de que también tenemos TikTok como @otro podcast de ciencia. Ya saben que pueden seguirnos por ahí estamos subiendo contenido extra, entonces es bastante chévere que vayan y vean el contenido. Y bueno, pueden escuchar el podcast en diferentes plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iBooks y también en el canal de YouTube. Para empezar, como siempre, nos gusta definir los conceptos que vamos a utilizar en el episodio, y es importante entonces definir qué es una extinción, pero desde el punto de vista biológico. Entonces podemos empezar por ahí. ¿Qué es una extinción biológica? Pues yo diría que una extinción sucede cuando la población efectiva de una especie, hablamos pues de animales, de plantas, etcétera, deja de existir, de manera que esa especie deja de reproducirse lo suficiente como para seguir prolongando la especie. La extinción es la aparición de todos los miembros de una especie, y pues básicamente cuando desaparece el último individuo de una especie se considera que está extinta. Pero cuando hablamos de extinción también podríamos hablar de muchas cosas. Pues en la actualidad, cuando hablamos de extinción, podemos hablar de especies que están extintas a nivel local o que están extintas de la vida silvestre, o sea, que solamente están en cautiverio, o hablamos de que hay especies que están en peligro de extinción, que están amenazadas, pues como en riesgo. Eso es muy interesante lo que dice Eli sobre la extinción local, porque precisamente pues hay muchas especies que están extintas en alguna localidad, pero pues siguen existiendo en otra. Por ejemplo, hablemos pues de especies que son cosmopolita o que están distribuidas pues en todo el continente, y en muchos casos por factores antrópicos esa especie deja de existir en una localidad específica en donde la especie estaba distribuida, pero sigue existiendo pues en otros lugares en donde ella se reproduce constantemente y pues se prolonga la especie. Entonces es muy interesante eso que menciona Eli. Y es interesante también saber que ahorita tenemos como unas definiciones bastante completas de lo que es el concepto de extinción, pero no siempre fue así. Y sobre todo porque antes ni siquiera teníamos una idea de que las especies se pudieran extinguir. Porque hablar de que algún animal o planta se pudiera extinguir era decir que la creación de Dios era imperfecta. Y eso es muy importante para la época en la que, bueno, si nos vamos a una época más bien occidental, en Europa o en América ya después de la colonización, eso era muy importante, ¿no? La religión era prácticamente la que dominaba el poder, entonces nunca se podía ir en contra de eso. Y lo traigo a colación porque me parece interesante profundizar un poco más en cómo se descubrió que las especies se extinguían. Y eso pasó más o menos entre el siglo XVIII y XIX, en plena Revolución Francesa, cuando se empezaron a descubrir un montón de fósiles que no tenían explicación, cuando eso ni siquiera se sabía que eran fósiles, sino simplemente como unos fragmentos de animales que realmente no coincidían mucho con los animales que existían, ¿no? En ese entonces.
Entonces, a mí me parece bastante curioso porque cuando uno va a buscar sobre la historia de los primeros fósiles, pues eso se puede ir desde muchísimos años. Pero, o sea, que se hayan descubierto muchos animales, muchos fósiles, pero en realidad nunca hasta ese entonces se había dado como una explicación científica del qué eran esos fósiles, qué eran esos animales que se encontraban enterrados y que se veían tan diferentes. Casi todas las explicaciones eran como míticas, entonces que eran gigantes. Eso te iba a decir, que justamente yo también estuve mirando y decía como que se creía más fácil que podía ser seres mitológicos como un dragón o pues como algo así, no, y no un animal. Y justo con respecto a lo que estabas diciendo antes, que incluso en las historias bíblicas no hay extinción, porque con el arca de Noé se supone que Noé llevó una pareja de cada especie, entonces ni así hubo extinción de especies. No, y pues imagínense que habrá pensado la primera persona que se encontró un fósil, pues por ejemplo un hueso ahí gigante de un dinosaurio o una hoja o un trilobite o etcétera. Debió ser muy loco y precisamente uno pensaría que recurren a esas explicaciones mitológicas y religiosas que son muy comunes pues en los tiempos antiguos. De hecho se tenía esa idea de uno de los fósiles de un reptil bastante conocido que era como el fémur de un gigante. Pues eso era como súper loco, como no vea eso que hay ahí, es un gigante. Pero entonces no sé si ustedes recuerdan que la historia de los museos de ciencias naturales empiezan con estos famosos gabinetes de curiosidades, que eran coleccionistas de cosas curiosas que simplemente iban acumulándolas y metiéndolas en sus gabinetes especiales, más como coleccionistas, no tanto como naturalistas o queriendo pues como ir más allá, sino simplemente como coleccionistas. Entonces esos gabinetes de curiosidades estaban muy llenos de fósiles, de estos famosos trilobites, de un montón de fósiles marinos, de fósiles de plantas, de fósiles de animales vertebrados, pero que nunca nadie se había preguntado como eso qué o eso qué era. Qué teso, yo no sabía que en esos gabinetes de curiosidades habían fósiles, pues siempre pensé que habían sido pieles de aves y de mamíferos extraños, pero no fósiles como tal. Sí, habían fósiles, pero ellos no sabían que eran fósiles. En muchas ocasiones creían que eran piedras, como piedras preciosas. Por ejemplo, los trilobites o muchos de esos animales marinos chiquitos, ellos creían que eran como piedras preciosas, como, no, eso es una roca que tiene esa forma. Pero no sabían que eso en algún momento llegó a ser un ser vivo, entonces era bastante curioso. Pero excelente, porque de no ser por esas personas a las que les pareció bonitos esos fósiles o extraños, pues no tendríamos muestras que estudiar ahora también. Ajá, pero también es interesante saber que es como quién los ve y cómo sacan las conclusiones de eso que ven, porque bueno, muchos veían simplemente piedras o lo que fuera, pero los naturalistas que llegaron después y que empezaron a descubrir que esos no eran simplemente piedras sino que eran fósiles, eso es como ¡guau! ¡Qué tesos! Entonces ese es el caso, por ejemplo, de Georges Cuvier, que más o menos en 1800, a principios de 1800, fue uno de los que aportó el concepto de extinción. Resulta que por esa misma fecha se encontró un fósil bastante grande de lo que parecía ser un elefante gigante, pero eso ocurrió en América, entonces no tenía mucho sentido que se encontraran un fósil de elefante en América, porque en ese entonces ya se sabía que los elefantes estaban en Asia y en África, en ningún otro lado. Entonces era bastante curioso para ellos pensar que parecía que hubiese un elefante que no se había descubierto hasta el momento. Resulta que ese fósil le llegó a Cuvier y él dijo que pues que no, que eso era imposible, que un elefante tan grande como el que se veía que era el que pertenecía a ese fósil, pues cómo no se iba a descubrir, que eso ya era momento pues de que se hubiera visto si estuviera todavía por ahí. Entonces él fue el que aportó el concepto de que las especies, de que eso era una especie que se había extinguido, extinto. Bueno, yo tengo problemas con esa palabra, no sé si se dice extinguido o extinto. Yo he notado que se dice como ambas. Bueno, sí, es. Entonces resulta que la gente al principio pues decía que eso no era posible, que como que una especie así había desaparecido, que existió antes y que ya no. Pero entonces empezaron a descubrir más fósiles
y empezaron a darse cuenta que realmente esos fósiles eran de especies completamente diferentes a las que teníamos en la actualidad y que ya no existían. Entonces Cuvier fue uno de los padres de la paleontología, no el único obviamente, pero al mismo tiempo se considera el padre de la anatomía de vertebrados porque él era supremamente teso. O sea, él descubrió que ese fósil realmente no era de un elefante gigante porque empezó a comparar desde el punto de vista anatómico los huesos de un elefante de la actualidad y de este, que al parecer era un elefante extinto y no se parecían en muchas cosas. Tenían cosas similares, pero habían otras que no. Resulta que este era el famoso mastodonte, el mastodonte americano, que tiene como nombre científico mamut americano, que esa es una confusión ahí horrible porque resulta que el mamut tiene como nombre científico Mammutus, pero el mastodonte mamut, y eso es como un enredo ahí histórico porque en realidad Cuvier quería ponerle como mastodonte, pero alguien se le adelantó y les puso el nombre de mamut. En todo caso, a partir de ahí, como les digo, empezaron como a descubrirse otro montón de fósiles y empezó Cuvier a describir un montón de especies extintas, y a partir de ahí fue que ya se empezó a darse cuenta que en realidad habían un montón, un nuevo mundo. Él decía que había habido otro mundo distinto antes de nosotros, que era bastante interesante desde el punto de vista de los fósiles. Eso es súper interesante porque esa idea de que todas las especies no existen todo el tiempo al mismo tiempo es muy importante. O sea, que una persona se haya dado cuenta que habían especies que existieron y que ya no existen, y que las especies que ahora existen no han existido durante todo este tiempo, pues es súper importante, sobre todo para la teoría de la evolución. Uh-huh. Y eso es bastante curioso lo que acabas de decir, David, porque de hecho Cuvier no creía en lo que en ese entonces se llamaba transformismo, que es lo que hoy en día conocemos como evolución. Y es muy loco porque uno diría como, pues, estás viendo la evidencia de la evolución y no crees en ella. Es súper chistoso. En ese entonces todavía no había salido la teoría de la selección natural. Cuando eso, el fuerte ahí en la teoría del transformismo más bien, estaba empezando a hacer Lamarck, que como ya sabemos la teoría de Lamarck era un tanto errónea, pero al menos tenía una idea de que las especies se transformaban. Pero Cuvier decía como no, eso no tiene mucho sentido. De hecho, Cuvier decía que todas esas especies que se habían extinto, pues que en realidad habían convivido con las especies actuales. Y él decía que lo que había pasado era como una catástrofe que había extinto como esos grupos de especies. Entonces es muy chévere porque después de Cuvier llegó otro geólogo que se llama Charles Lyell, que dio lo que hoy se conocen como unos principios de geología bastante interesantes, y es que él empezó a reforzar otras ideas que ya se venían dando antes, y era que la historia de la Tierra era gradual, o sea que los fenómenos de la Tierra que estaban ocurrían de manera gradual. Y de hecho, estas teorías de Charles Lyell fueron la inspiración de Charles Darwin, que empezó a estudiar geología, de hecho, en su viaje del Beagle, y se dio cuenta de esta idea que decía Lyell de que la Tierra tenía fenómenos graduales cuando estuvo en Chile y allá hubo un terremoto, y se dio cuenta que la Tierra subió más o menos como 2 metros después de ese terremoto. Entonces él le está diciendo, claro, si esto ocurre durante muchos años, pues aquí empiezan a formarse montañas, valles, y eso a él le pareció bastante interesante, y esa idea de la transformación gradual de la Tierra fue lo que él aplicó a la teoría de la evolución, de que las especies tenían transformaciones graduales. Entonces es bastante interesante cómo este tipo de información, pues como este tipo de teorías se iban juntando e iban transformando lo que ya hoy conocemos como una teoría más acertada de la evolución. Para ese entonces Charles Lyell dijo que en realidad no era que como decía Cuvier, que las especies se extinguieran de una como con un evento catastrófico, sino que eso era gradual, y durante mucho tiempo se creyó así, que la extinción era gradual, y de hecho Darwin adoptó esa idea de que la extinción, al igual que la evolución, era gradual, y durante muchísimos años se creyó que eso era así. Pero como ya sabemos, hoy en día en realidad no siempre es así. Hay extinciones masivas o catastróficas,
como lo creía Cuvier. Sí, pero igual es bacano entender que sí es un proceso gradual, que es normal, que es un proceso gradual que puede pasar y que está pasando continuamente, pero que también puede pasar por otras causas más fuertes e inmediatas. Sí, no, y es muy teso para una persona que está estudiando algo que ya no está, ¿cierto? Algo que pasó hace mucho tiempo, sobre todo por el hecho de que este tipo de procesos se manejan a una escala de tiempo muy grande, que nos sobrepasa a nosotros como seres humanos, que nosotros existimos desde, pues, no sé, hasta los 80 años, cada ser humano más o menos tiene ese periodo de vida, y entonces empezar a encontrar que hay procesos que existieron hace 50 millones de años, hace 200 millones de años. Eso es algo que a uno no le cabe en la cabeza. Entonces es muy teso entender eso, y sobre todo para las personas que eran pioneras en este cuento. Sí, eso era una cosa pues bastante difícil de dimensionar. De hecho, sí, la historia pues como de las edades geológicas es bastante interesante, y de eso hablamos un poquito en una de nuestras microcápsulas, que es la edad de la Tierra. Por si no la han escuchado, vayan a escuchar un poquito de eso, que puede también traer un poquito de contexto al episodio, es bastante interesante. Yo quería aportar algo a todo lo que usted ha dicho, o sea, no aportar, sino que quería decir algo que también había leído, que históricamente la paleontología científica había nacido con el concepto de extinción. Entonces me parece súper bacano que solo como con haber encontrado unos fósiles haya nacido una ciencia tan importante, porque pues me imagino que empezaron a encontrar fósiles, pero tras los fósiles llegó otro tipo de investigaciones, que es como saber la de la Tierra, o pues porque una especie se desapareció, y pues como tantas cosas que se han ido encontrando después de esto, que supongo que vinieron también con ese mismo concepto de extinción. Sí, como que empieza a haber una fusión ahí entre lo que es lo que era antes la geología y la biología y el naturalismo. Entonces es una parte muy chévere. Claro, porque un paleontólogo debe saber mucho, y debió haber sabido mucho sobre las edades y los periodos geológicos. Claro. Y sobre todos esos procesos que están ocurriendo y que dan lugar a los fósiles. Sí, esos naturalistas todos eran súper tesos y sabían de todo. Por ejemplo, Darwin, que se supone que era un naturalista que para nosotros ha estado más enfocado a la biología, en realidad hizo aportes muy bacanos a la geología también. Entonces sí, es muy chévere como ver toda esa fusión de disciplinas, que antes era como súper importante que todas estuvieran dentro de lo que se llamaba un naturalista, pues. Sí. Bueno, y entonces después de todo este tiempo en el que se empezaron a descubrir fósiles, en que ya la paleontología había tomado muchísima fuerza, el tema de las extinciones y de las edades geológicas, ya se empezaba a tener más claro que las especies pertenecían a diferentes periodos, y que esos periodos cada uno tenía como su propia fauna, que había tenido su propia fauna, y que sí se habían extinto, pero como les decía en ese entonces se creía que todo había sido muy gradual, hasta que en 1980, o sea, ustedes se imaginan esto hace nada prácticamente, un par de paleontólogos, que eran los paleontólogos Álvarez, William y Luis Álvarez, que eran padre e hijo y padre, Luis Álvarez y William Álvarez, padre e hijo. Oye, suenan latinos. Esos nombres suenan latinos. Sí, pero no, eran gringos. Pues. Bueno. Ellos fueron los que descubrieron que más o menos en el Cretácico había caído un meteorito. Y eso lo descubrieron porque encontraron una cantidad de metales pesados. Ajá, un montón de metales pesados en las rocas que ellos estaban estudiando, y era en una cantidad impresionante. Entonces ellos empezaron a dar la idea de que en ese entonces había caído un meteorito, y que al mismo tiempo eso estaba asociado, según los registros fósiles, con una extinción que había sido en masa. Pero pues para los paleontólogos de la época eso no tenía mucho sentido, porque
ya desde hacía mucho tiempo se tenía la idea de que la extinción era algo gradual, que eso no podía ser como que un evento catastrófico llegara y boom y ya. Pero es importante decir, pues, o sea, ¿por qué llegaron a que eso, pues, que era que un objeto extraterrestre había golpeado la Tierra? Y es porque esos metales pesados no son comunes en la superficie terrestre. Exactamente, era el iridium específicamente. Entonces ellos se dieron cuenta que había muchísima cantidad y no solamente pues como algunos, porque uno diría no pues sí, uno que otro cuerpo celeste cae y pues deja por ahí sus marcas, pero en realidad eran cantidades alarmantes y en diferentes sitios. Entonces ellos se dieron cuenta que realmente sí había algo ahí. Me imagino que ellos estaban estudiándolo en lo que ahora es México, supongo, en la península de Yucatán. No, ellos empezaron ese estudio en Estados Unidos, en una parte pues como más al sur de Estados Unidos, pero esa teoría llevó a William Álvarez a creer que en otras partes también debería haber esa cantidad de iridium y al mismo tiempo una huella de lo que fue la caída de ese meteorito. Entonces él empezó a hacer investigación a fondo de que se sabía hasta el momento de alguna marca de un meteorito y realmente no había como mucho, pero él descubrió que en México, en la península de Yucatán, había un lugar pues bastante interesante desde el punto de vista geológico y él quiso ir a visitar ese lugar y se dio cuenta que allá estaba el cráter. Lo que pasa es que antes no lo habían denominado como un cráter, sino simplemente como otro evento geológico que hacía parte del movimiento de tectónica de placas o algo así, pero él se dio cuenta que no, que en ese cráter había una cantidad de iridium impresionante y que eso era la muestra de que ahí había caído un meteorito. Entonces esa fue como la prueba irrefutable de que realmente ese evento que había ocurrido hacía 66 millones de años se podía asociar con la extinción en masa que de algún modo llevó a los famosos dinosaurios a la extinción. Pero esa fue la primera extinción en masa que se descubrió, la más famosa, pero ya sabemos que no es la única. Yo vi en un video, entonces acabo de buscar aquí en internet justo, que dos paleontólogos llamados Jack Sepkoski y David Raup empezaron como a investigar sobre algunas especies marinas conocidas hasta el momento. Pues la publicación, según vi en internet, es de 2002, pero lo que vi en el video es de 1970, entonces no sé exactamente cuándo es. Pero bueno, el caso es que empezaron a buscar sobre las especies marinas que habían pues como reportadas hasta el momento que hubieran habitado la Tierra y obtuvieron como una gráfica en la que se puede ilustrar 5 eventos de extinción masiva que pudieron desaparecer especies terrestres y marinas. Y pues obviamente esto es solamente basado en el registro. Es muy interesante porque en un principio, y pues yo creo que ahora también en la actualidad, lo que se sabía era que era mucho más fácil estudiar los fósiles marinos que los terrestres. Porque los fósiles marinos digamos que se conservan mucho mejor en el fondo marino y además digamos que el suelo del océano se renueva en épocas que son mucho más largas que las que ocurren en las terrestres, debido pues al movimiento de las placas tectónicas que tenemos nosotros pues en los continentes y a muchos otros eventos que van renovando el suelo continental. En cambio en el océano se dice que ese es el suelo pues la base pues del océano se renueva más o menos cada 200 millones de años, que eso es digamos que un tiempo bastante largo como para estudiar los fósiles. Entonces precisamente muchos de los estudios iniciales que se conocen sobre extinciones masivas son sobre fósiles marinos, porque esos se conservan mucho mejor que los terrestres. Entonces eso es también muy interesante y justo ellos lo hicieron con fósiles marinos. No sé si les parezca necesario que hablemos de qué es un fósil y que también digamos como la diferencia entre qué sería una extinción gradual y qué sería una extinción masiva. Sí, súper pertinente. Bueno, entonces hablando de fósiles, pues como para que nos quede claro bien el término de fósil. Un fósil es una señal de vida pasada y se puede presentar de diferentes formas. La más común es la de los huesos, de dientes,
de conchas, que básicamente son las partes que forman el esqueleto de un animal. Y lo que pasa es que suelen quedar enterrados en arena o en barro, y esos fragmentos van siendo sustituidos por minerales y se van convirtiendo en roca. Y así se forma, digamos, el fósil, y así deja el fósil. Pero también en otras ocasiones se puede obtener tejidos blandos como hojas, como piel o como microorganismos, y eso es lo que hacen, es que dejan como una impresión en la roca. Incluso también, y como bien lo decía alguna vez Elizabeth en alguna microcápsula, en algún video, y es algo mucho más improbable cuando se encuentran, por ejemplo, insectos en resina, que eso es súper teso, o algún otro tipo de parte de organismo, pero en la resina. Eso es muy improbable y además es muy útil para la ciencia. Sí, y entonces ese tipo de fósiles son fósiles corporales, que son la parte real de un organismo, ya sea una planta o un animal, que se convierte en piedra. Pero también tenemos fósiles que son huellas, entonces queda marcada como tal, como el comportamiento de la especie, pues a veces queda como la anidación o como ese tipo de cosas también se pueden obtener en el registro fósil. Súper. Madrigueras. Se han encontrado madrigueras fósiles. Sí, y huevos y nidos. No, pues sí, huevos, sí sabía, pero madrigueras, nidos, eso está genial. Incluso las madrigueras creo que son una estructura fundamental para la supervivencia de algunos organismos. Es muy teso, pues digo yo, siempre me pongo pues como en el lugar de la persona que está viendo eso y que se encuentra eso. ¿Cómo sabe que es una madriguera? ¿De qué animal era esa madriguera? ¿De mamífero? No sé, de un ave, no sé, que fuera un nido, una madriguera. Pues eso es súper teso, sobre todo pues porque muchas veces, y no sé si ustedes han oído decir que este tema de los fósiles es muy ambiguo, sobre todo porque depende mucho de la percepción del observador y del investigador. Sobre todo pasa mucho también en plantas, porque uno se encuentra algo que uno dice que es una hoja, pero sí será una hoja ¿de qué? O si será un tronco o será algo diferente, pues es algo súper ambiguo y que depende mucho, como digo, de la percepción del observador. Eso fue un poquito de lo que nosotros hablamos también en el episodio de Jurassic Park, porque sí depende mucho de la percepción, pero básicamente eso está muy apegado a lo que hay en la actualidad. Entonces es una comparación un poco de lo que vemos ahora y modelos que pues como que arrojan también ciertas cosas. Entonces pues en realidad no podemos saber exactamente qué es, pues no lo vamos a saber, pero simplemente tenemos acercamientos de lo que fue. Exacto. Todo esto que nos dice Eli es súper importante porque fue fundamental para el crecimiento de la paleontología y al mismo tiempo para todas las teorías que vendrían posteriormente sobre las grandes extinciones. Pero entonces, antes de hablar sobre esto de las grandes extinciones, es importante definir entonces la diferencia entre lo que es una extinción, podríamos decir normal, a una extinción en masa o una extinción masiva. Porque una cosa es que una especie se extinga y ya, y otra cosa es que muchas especies se extingan al mismo tiempo o casi al mismo tiempo, y eso es ya muy teso. Sí, entonces tenemos un proceso de extinción que sería como un proceso de extinción natural, que es gradual y que puede pasar por diferentes fuerzas, o digamos que hay varios factores que intervienen, por ejemplo, la competencia o el endemismo. Entonces las poblaciones empiezan a disminuir gradualmente, ¿cierto? Entonces esto podría ser como una extinción natural, que es un proceso normal que se da en la naturaleza. O tenemos la extinción masiva, en la que puede pasar un evento catastrófico y las especies desaparezcan en muy corto tiempo, y además desaparece un gran porcentaje de especies. Creo que debe ser más del 70% para que se considere una extinción en masa. Según lo que vi, era como que estas grandes extinciones en masa se consideraba pues que se había perdido más del 70% de la diversidad que había en ese momento en la Tierra. Pero entonces se puede tener una extinción masiva catastrófica, que sea algo como que un evento haga que desaparezcan inmediatamente muchas especies, que sería como el golpe de un meteorito, ¿cierto?
Eso, pero también podría haber una extinción masiva escalonada en la que las condiciones terrestres van cambiando y las especies van desapareciendo, también en un corto periodo de tiempo, pero digamos que no es de una que se mueren todas. Eso, incluso pueden intervenir diferentes causas en la extinción, que se van dando un momento, luego otro, y eso va dando lugar a la extinción masiva gradual. Y también es importante aclarar que cuando decimos, y yo creo que esto ya lo decíamos ahorita, que es un evento catastrófico, pues como que varias especies se extinguen por un evento, como dice Eli, un meteorito, tampoco es que como en un día se extinguieron, no, en realidad son periodos de tiempo que para nosotros son súper grandes, pero que en tiempos geológicos es poco. Entonces se habla, por ejemplo, de un evento catastrófico que da lugar a una extinción masiva en menos de 500.000 años. Algo así, eso es un tiempo muy corto desde el punto de vista geológico, pero obviamente para nosotros eso es un montón de tiempo. Y cuando ya se habla de que es gradual es porque es más o menos mayor a 1.000.000 de años o ese tipo de cosas. Escalonada, perdón, sí. Frente a eso, pues como cuando es catastrófica, lo que pasa es que no le da tiempo a las especies de adaptarse a los nuevos nichos ecológicos y obviamente pues también que un evento pues de esta magnitud de una pues mata muchas especies. Pero importante saber que pues las especies no tienen tiempo de adaptarse a esos nuevos nichos ecológicos. Exactamente, sobre todo porque después de la catástrofe vienen otros cambios, sobre todo cambios climáticos que dan lugar pues a un cambio en las condiciones que tienen esas especies para sobrevivir. Entonces por eso también después de esa catástrofe vienen otro pues aumenta la tasa de extinciones precisamente por esa catástrofe. Ahora sí, empecemos con cada una de las extinciones masivas que se tienen documentadas hasta el momento, que pues de acuerdo al consenso al que se ha llegado son 5, aunque a veces se dice que pudieron haber sido más. Pero nosotros vamos a hablar de las 5 más famosas, o 6, al final vamos a hablar un poco de eso. Y yo quería empezar por decir que una de las contribuciones a la teoría de estas 5 extinciones masivas es que en todas coincide un evento o bueno, un cambio bastante interesante y son los cambios de dióxido de carbono en la atmósfera. Cuando se realizó un estudio se dieron cuenta de que habían unos picos de dióxido de carbono, es decir, aumentos de dióxido de carbono que coincidían con esas 5 extinciones, con 4 extinciones, menos la del final del Devónico. Pero eso es bastante interesante porque como ya vamos a ver, estas extinciones tienen muchas características que coinciden, que son estos cambios climáticos o estos eventos catastróficos que en muchas ocasiones parecen que se repitieran, pero en realidad no es que sean constantes, pues no es que se diga que cada tanto ocurre una extinción, eso no es posible predecirlo, pero es interesante ver que hay eventos que se repiten. Sí. Y pues incluso tenemos algunos de esos eventos en la actualidad, pero no de manera tan grande. Entonces es momento de empezar con la primera extinción masiva que ocurrió hace 440 millones de años entre el periodo Ordovícico y Silúrico. Aquí vamos a empezar con los nombres de los periodos extraños, pero les vamos a dejar una imagen de una escala del tiempo geológico para que puedan ubicarse un poquito en estos tiempos. Pero pues con las fechas ya más o menos uno empieza a cuadrar la cosa, que 440 millones de años, pues eso fue hace muchísimos años. En ese periodo se extinguieron cerca del 85% de las especies que existían en ese entonces. Pero es importante que nos hagamos una idea más o menos de cómo era el periodo Ordovícico en ese entonces. Antes de empezar con las extinciones masivas y observando pues qué pasó en cada una de ellas, me gustaría mencionar que todas estas extinciones se enmarcan dentro de un tiempo geológico al que le llamamos eón, que se llama el Fanerozoico, y se llama precisamente así porque significa vida expuesta. Fanero significa expuesto y zoico significa vida. Entonces esto quiere decir que en este eón, en este tiempo geológico, es donde se han registrado la mayor cantidad de
de fósiles y de evidencia de vida tanto unicelular como pluricelular. Entonces desde el principio del Fanerozoico se ha empezado a registrar pues evidencia de células de algún tipo, y a medida que vamos avanzando en el tiempo geológico pues vamos encontrando todos estos fósiles que ya hemos visto. Entonces el Fanerozoico se divide en 3 eras, que son el Paleozoico, que significa la vida antigua, el Mesozoico, que significa como la vida de la mitad, y el Cenozoico, que es como la vida nueva, ¿cierto? Entonces todas estas extinciones van a estar enmarcadas en estos eones, en estas eras y en los periodos geológicos que les vamos a contar más adelante. Entonces en el Ordovícico primaba la vida marina. Básicamente todo lo que había en ese entonces era vida marina. El nivel del mar estaba muchísimo más alto de lo que es ahora y de lo que fue durante mucho tiempo. Dentro de los animales habían unos escorpiones gigantes que se conocían como escorpiones marinos, pero realmente no son lo que ahora conocemos como escorpiones. Además de eso, dominaban los antepasados de lo que ahora conocemos como estrellas de mar, erizos de mar, los famosos trilobites, pero llegó la gran extinción a finales del Ordovícico, que es precisamente lo que hace que se cambie de periodo. Eso fue entre el Ordovícico silúrico. Entonces, ¿qué pasó? En esta no es muy clara la razón porque, digamos, no hay tanta evidencia de actividad como hay en las que vamos a ver más adelante. Pero hay 2 hipótesis, que son la de glaciación, que es debido al movimiento de las masas continentales, y la otra es radiación de rayos gamma que llegaron por la explosión de una supernova. Eso es cierto, incluso digamos que hay cierta evidencia de eso que menciona Elizabeth. Sin embargo, resulta que, como todo en la ciencia, va cambiando muy rápido y sale una investigación, y como decía algún profesor alguna vez, sale una investigación mañana y nos hace volver a sentarnos a aprender otra vez todo. Pues resulta que en mayo del 2020 salió un artículo en el que se plantea que esta extinción en masa del Ordovícico no fue precisamente por glaciación, sino por vulcanismo. Por un calentamiento global, y la extinción pues precisamente se dio por una anoxia que sufrieron estos organismos en el agua. Entonces imagínense estas dos hipótesis completamente distintas, una de enfriamiento y otra de calentamiento. Eso es súper teso, pues, el contraste entre esas 2 hipótesis. Sí, lo que había visto era que hay como un periodo de enfriamiento y luego un periodo de calentamiento global. O sea, como que hay unos cambios así. Lo que a mí me parece bastante particular es lo de la radiación, pues como llegar a que hay una radiación de rayos gamma que produzca pues como la extinción, y leí que esa radiación produce dióxido de nitrógeno en la atmósfera de la Tierra, lo que hace que se proporcione un mecanismo de enfriamiento. Increíble. Hay otra teoría que respalda la teoría de las glaciaciones, que ahorita nos contaba Eli, que salió este artículo en el 2012, no es tan nuevo como el que nos contaba ahorita David, pero a mí me pareció bastante interesante porque habla de que las primeras plantas fueron las culpables de esa gran extinción de los animales. En una época, creo que al final de una de las épocas del Ordovícico, empezaron a salir las primeras plantas, que en ese entonces eran los antepasados de lo que hoy conocemos como musgos. Empezaron a salir muy débilmente a la tierra, pero ese cambio de estas plantas saliendo a la tierra provocó una disminución en el dióxido de carbono que había en la atmósfera, claramente por el proceso que conocemos como fotosíntesis. Las plantas absorben CO2 y esa absorción del CO2, esa disminución del CO2 está asociada con el enfriamiento de la tierra. Entonces se habla de que la colonización de las primeras plantas causó ese enfriamiento, esa gran glaciación, que es una de las teorías de esa extinción en el Ordovícico. Yo creo que, como vi en algunas de las cosas que consulté,
puede ser una sola causa, pero también es la mezcla de varias causas. Entonces, seguramente, pues lo que vemos en general de ambas teorías es que hay una glaciación y hay una desglaciación. O sea, hay un enfriamiento total y luego hay un calentamiento, que seguramente se dieron ambas cosas, pero que tienen diferentes razones. Puede ser que los rayos gamma hayan provocado, sí, el enfriamiento y la glaciación, que estas primeras plantas también ayudaran a que se diera esa glaciación, y luego por un efecto de invernadero haya un calentamiento, o por efectos de volcanismo, como decía David, haya un calentamiento. Entonces puede ser que todo esto haya ocurrido. Ahora, lo que yo veo es que el artículo que yo les había mencionado antes, que salió en el 2020, lo que propone es que el pulso que dio lugar a la extinción, pues a gran parte de la extinción masiva, fue el calentamiento y el vulcanismo. Porque pues obviamente, como dice Eli, se pudo haber dado en varios pulsos y por diferentes causas. Y supongo que la pregunta que se hacen muchos investigadores es cuál fue la causa que dio lugar a la mayor, pues como al mayor grado de extinción. Ahora pasemos a la segunda extinción masiva que ocurrió en el Devónico. En este momento, a pesar de que, como ya habíamos dicho anteriormente, empezaron a salir algunos organismos a la Tierra, seguía siendo la vida marina la que predominaba. O sea, la mayor diversidad estaba en la vida marina, como creo que siempre ha sido. En este momento es así aún. Entonces, algunos de los animales que predominaban en este entonces están los arrecifes de coral, algunos moluscos, también una gran diversidad de peces, y aquí empezaron a surgir los primeros anfibios. De hecho, de este periodo es el famoso Tiktaalik, yo no sé si se pronuncia exactamente así, que era ese organismo que llamaban mitad anfibio, mitad pez, que era como ese pez transicional entre lo que era un pez y un anfibio. También aquí surgió el famoso Ictiostega, que es considerado como uno de los primeros tetrápodos, es decir, vertebrados que estaban en la tierra ya como tal, y era un anfibio supremamente grande, porque es que comparado con los anfibios que existen hoy en día, pues es bastante grande, medía más o menos 2 metros y pesaba como 75 kilogramos, era algo así como una salamandra gigante. Entonces dominaban bastantes anfibios en la tierra. Dentro de las causas de la extinción del Devónico, esta gran extinción del Devónico, se habla otra vez de un aumento de temperatura, también de que hubo una acidificación de los océanos, y eso causó pues una gran extinción de los animales marinos. Yo tengo diferentes cosas. Tengo que hay dos fases. Una, que hay una subida del nivel del mar y anoxia. Y otra, que hay un enfriamiento brusco y baja el nivel del mar y se forman casquetes polares. Pues eso se sabe porque hay análisis de isótopos de oxígeno que revelan una baja en la temperatura. Eso por un lado. En este momento también hay una proliferación de organismos adaptados a bajas temperaturas, pues por estos cambios. También hay actividad volcánica a finales del Devónico, y hay unos cambios en los ciclos del carbono que puede ser que tengan que ver con esta diversificación de las plantas terrestres. Esta extinción afectó a especies de los mares templados y principalmente a los corales. Los sistemas de arrecifes coralinos fueron los más afectados. Y de hecho se dice que los corales no... O sea, los antepasados de los corales sufrieron tanto que no se diversificaron hasta muchísimo después. O sea, se quedaron muchos periodos como siendo pequeños organismos en el mar que no estaban tan diversificados. Entonces fue un golpe supremamente fuerte para los corales. Y también hay otra teoría que habla de que en este periodo hubo una propagación de bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, y que de algún modo esos cambios que producían la liberación de sulfuro de hidrógeno, por ejemplo en el océano, también pudo haber causado extinción de animales marinos o de vida marina como tal. Después de esta gran extinción
pasó el periodo carbonífero, que de hecho es un periodo que se conoce como un periodo con bastante movimiento y actividad orogénica, donde se formó lo que conocemos como el supercontinente Pangea, y se llama también carbonífero porque se encontraron muchos yacimientos de carbón, entonces de ahí recibe como ese nombre. Entonces hubo como una gran diversificación de animales y de plantas y fue un gran periodo, pero después de eso llegamos a la tercera gran extinción, que ocurrió en el periodo pérmico, que de hecho esta se conoce como la mayor extinción en masa. Esta tiene el puesto número 1 y de hecho se conoce también como la gran mortandad, porque se extinguió más del 96% de la vida. Eso llega casi que se habla del 99% de la vida marina y más del 70% u 80% creo de la vida terrestre. Prácticamente no quedó nada. O sea, sí quedó porque obviamente si no estuviéramos aquí, pero fue una gran extinción que causó estragos. Sí, esa fue la más grave y al igual que en las otras tenemos diferentes hipótesis de las causas. Sí, se dice que el pérmico comenzó al final pues de una glaciación, entonces se habla de que era como un clima seco y bastante frío. Pero a mediados del periodo el clima empezó a cambiar significativamente y empezó a hacerse como más cálido y más suave. Se habla de que una de las herencias del periodo anterior del que les estaba hablando, que era el carbonífero, fueron unas selvas bastante extensas, unos bosques continentales bastante grandes. Las gimnospermas estaban dominando la vida vegetal, por así decirlo. Hacía mucho calor, había mucha humedad. Dominaban también algunos reptiles que ya no necesitaban el agua como tal para desovar. Salamandras muy grandes como un perro. Sí, gigantes. Y al final pues de este periodo es que se da esta gran extinción, la más brutal, como ya dijimos. En las posibles causas que encontré era vulcanismo, la tectónica de placas que también hizo pues que se presentaran cambios climáticos y en la atmósfera, también impactos de meteoritos o algunos eventos astronómicos, pero frente a lo que yo estuve leyendo, me parece, pues igual como hemos visto, en casi todos estos periodos se ha presentado actividad volcánica. Y en lo que estuve leyendo, me parece que esta es una de las, de verdad, la siento como una de las más acertadas, no sé, porque esta actividad volcánica de verdad tiene unos impactos negativos muy fuertes. O sea, la actividad volcánica es demasiado fuerte, pues si lo comparamos con los volcanes que hay hoy en día, pues no sería tan fuerte y aún así hemos visto lo que puede causar un volcán, el estallido de un volcán, pero imaginemos esto en unos volcanes súper grandes, porque en lo que leí decía que esta es una actividad que se dio principalmente en Siberia, donde habían unos puntos calientes súper grandes habían hasta de 10 kilómetros de diámetro y eso vendría siendo tan grande como el Everest. Entonces imagínense en esto, liberando lava, polvo. Impresionante. Entonces estos volcanes pues liberan la lava, el calor y también inyectan altas cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera y esto hace que también pues como que cambie la temperatura, que aumente la temperatura global. Sí, por el efecto invernadero. Ajá. Como toda esa actividad volcánica libera todos estos gases que son gases de efecto invernadero que provocan calentamiento global. Entonces no es solo como los desastres que hacen como tal toda la actividad volcánica, la liberación de lava, sino toda esa liberación de esos gases que van a causar el efecto invernadero en todo el planeta. Bueno, entonces con los volcanes entonces hay calor, polvo y gases nocivos, ¿cierto? Y eso pues obviamente empieza una cadena de destrucción durante muchos años y obviamente cambia toda la ecología y todo lo que hay hasta el momento. Y bueno, lo otro que les quería decir es que como
la atmósfera cambia tanto, esto afecta muchísimo a las plantas que empiezan a recibir menos radiación solar, por lo que no pueden fotosintetizar, y por lo mismo los animales que se alimentan de plantas no tienen de qué alimentarse, y los animales que se alimentan de estos animales no tienen de qué alimentarse, y así se desmorona la cadena alimenticia. Una reacción en cadena. Ahí fue la gran caída de las gimnospermas, que eran quienes dominaban en ese entonces en las plantas. Sí, estos grandes bosques de coníferas empiezan a desaparecer. Aquí es importante mencionar que aquí ya teníamos angiospermas, de hecho, pero lo que, como decían Eli y Elizabeth, las coníferas eran las que estaban dominando el dosel del bosque. Entonces estos bosques se caracterizaban por, imagínense, un bosque enorme de pinos, de araucarias, de un montón de coníferas de las que muchos animales grandes se estaban alimentando. Y por allá en el sotobosque, en el suelo del bosque, encontrábamos hierbas, arbustos, que eran precisamente esas angiospermas que estaban ahí y que digamos que eran las que estaban ocupando ese nicho, pero que todavía no habían podido ocupar ese nicho del dosel, ¿cierto? Entonces encontrábamos muchas angiospermas que eran hierbas y arbustos, pero no árboles. Y también es importante mencionar que, por ejemplo, las interacciones entre insectos y plantas eran no existían básicamente. Entonces las coníferas, por ejemplo, no tienen muchas interacciones en ese momento. Se piensa que no tenían muchas interacciones con los insectos, incluso tampoco había herbivoría. Y otra cosa importante ahí es que con todo ese polvo que llegaba a la atmósfera por la actividad volcánica, eso se mezclaba con las gotas de agua y caía lluvia ácida. Entonces eso también deterioraba el suelo. Además de que también se habla que ese calentamiento global hizo que se descongelaran depósitos de hidrato de metano. Entonces eso también... El metano es otro gas de efecto invernadero, entonces eso al mismo tiempo también contribuyó al aumento de la temperatura. Entonces es un montón de cosas que estaban pasando al mismo tiempo y que desencadenaban, como decíamos ahorita, otros desastres y otros efectos aún más grandes. Pues la recuperación después de esta extinción no fue tan lenta. Ya al terminarse la actividad volcánica, las plantas empiezan de nuevo a crecer y a diversificarse, y así pues de paso le van dando vida pues como a estas cadenas tróficas de nuevo. Y pues casi toda la información que les he contado de este periodo la saqué de Auge y Caída de los Dinosaurios, y encontré algo ahí pues súper bacano que igual aplica para todo lo que, pues para todas las extinciones, que justo yo buscando hace rato y no había encontrado, y es que pues él dice que después de este periodo catastrófico las cosas mejoraron, que siempre lo hacen, y pues que la vida es resiliente y las especies siempre son capaces de superar hasta las peores catástrofes. Entonces pues eso es como algo bacano que encontré, porque a la final sí, la vida siempre va encontrando la forma de continuar. Eso es chévere porque acá, como ya dijimos, fue una extinción que prácticamente acabó con toda la vida, pero se marca el inicio de una nueva era, que es la era mesozoica, en donde se diversificó la vida de una manera que, diría yo, impactó bastante, porque acá empiezan a surgir los primeros dinosaurios, acá empiezan a diversificar también los primeros mamíferos o los mamíferos pues ancestrales, y diversifican las plantas con flor también. Ya David nos había dicho que no era que no existieran, sino que estaban como reducidas a grupos pequeños, pero el que todas estas otras especies, estas plantas terrestres, hubiesen desaparecido, pues les abrió el camino a ellas para diversificar, y ahí empiezan también como un nuevo ciclo, porque empiezan a haber todas estas interacciones con los animales, con los insectos. Entonces hay como un afloramiento de la vida súper bonito, y no es que antes no lo haya habido, sino que siento yo que este significa más para nosotros por todo lo que implican, ¿no? Los dinosaurios, mamíferos, plantas con flor, frutas, alimentos como más llamativos y todo eso. Entonces eso me parece como muy bacano.
Ahora seguimos con la cuarta extinción masiva que ocurrió a finales del Triásico. El Triásico ya pertenece a otra era distinta que es la Mesozoica, como ya habíamos dicho. Entonces, como estaba contando, la vida acá empezó a ser bastante diferente, ya empezaban a dominar bastantes reptiles, empezaron a surgir los primeros dinosaurios. El clima en el Triásico era bastante cálido y seco, por eso era que los reptiles estaban como en su auge, eran climas bacanos para ellos. Habían veranos como muy intensos, pero también habían inviernos bastante fríos, especialmente en la región ecuatorial. Y acá en el Triásico, por ejemplo, los polos no estaban congelados como hoy los conocemos, eran zonas más bien templadas, entonces también había como una variación bastante grande en lo que conocemos hoy. Entonces, ¿qué pasó en el Triásico que causó esta gran extinción? Leí por ahí o vi por ahí, no recuerdo muy bien, que era una de las extinciones más enigmáticas de todas. Mucha actividad volcánica e incluso también se cree que hubo pues un impacto de un meteorito, pero eso tampoco pues es muy claro, y también encontré lo mismo, que es muy enigmático, pues son enigmáticas las causas que pudieron dar lugar pues a la cuarta extinción masiva. Entonces realmente este es el periodo como con menos información al respecto, pero también oscilan como las mismas teorías que ya habíamos dicho antes. Lo que se sabe es que acá en este periodo se dio la separación, bueno, no sé si exactamente en este periodo, pero por estos lados se dio la separación de Pangea en lo que conocemos como Gondwana y la Eurasia. Entonces también se podría hablar de que esos cambios tectónicos podrían contribuir a esos cambios climáticos que de algún modo fueron responsables de la extinción de los animales y plantas y otros organismos que estaban adaptándose a estas condiciones. Entonces puede ser también como una de las causas. También hay cambios en el nivel del mar y esa actividad volcánica que permanece como durante tanto tiempo y sigue afectando la atmósfera y el agua. Sí, porque también tengo que hubo una acidificación se dio la acidificación de los océanos, entonces eso también dio lugar a ciertos aumento de la tasa de extinción en especies marinas. Y en esta extinción desaparecen también muchos corales, cerca del 95% de corales. También desaparecen pues algunos bivalvos, reptiles, anfibios, algunos dinosaurios desaparecieron. Respecto a la acidificación de los océanos, es importante decir que es una de las grandes causas de la extinción porque muchos de los animales marinos tienen en su exoesqueleto carbonato de calcio. Entonces, al haber una acidificación de los océanos, pues obviamente este carbonato de calcio no va a estar disponible para esos organismos que lo necesitan tanto. Entonces, por eso es que también hay como esos grandes descensos en la vida marina. A partir de aquí llegamos al famoso periodo del Jurásico, el tiempo de los dinosaurios o de algunos, porque ya vamos a ver que en el Cretácico también, o de eso ya hablamos un poco en el episodio de Jurassic Park, que diversifican muchos dinosaurios en el Jurásico, pero también muchos otros o los más famosos en el Cretácico. Y damos lugar entonces a la quinta extinción masiva y quizás la más famosa, que ocurrió al final del Cretácico, también llamada como el límite KPG, precisamente por sus siglas de Cretácico y Paleógeno, que es el próximo periodo.
que es una de las extinciones más famosas precisamente porque causó la extinción de los maravillosos y tan amados dinosaurios. Y muchos grandes reptiles también. Entonces, de esta ya hablamos un poquito porque al principio les contábamos que esta fue una de las primeras extinciones masivas que se registró para la ciencia y se hablaba pues de este famoso impacto del meteorito, que el impacto como tal de ese meteorito causó un montón de estragos a nivel climático y a nivel de composición de la atmósfera como tal. Se habla de que ese meteorito fue tan fuerte que ni siquiera las bombas que el ser humano ha causado demasiados estragos podrían compararse con el impacto que causó este meteorito. Una de las principales causas fue la elevación de este polvo u hollín a la estratosfera que bloqueó la luz solar. Entonces eso causó unos cambios climáticos impresionantes. Al parecer fue un impacto de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que golpeó en lo que en la actualidad es la península de Yucatán en México. Y se sabe que ocurrió hace más o menos 66.02 millones de años. Y pues como un poco lo que decía Eli de todo lo que causó esto, pues al chocar con la Tierra se produjeron diferentes efectos, algunos fueron inmediatos, otros fueron pues como posteriores que tardaron unos meses, unos años, y pues básicamente se liberó mucha energía, lo cual ocasionó temblores, tsunamis y aceleró la actividad volcánica. Y justamente les quería mencionar algo al respecto, y es que resulta que la semana pasada salió un artículo en el que precisamente hablan de esta extinción del Cretácico Paleógeno y en el que mencionan el efecto que pudo haber tenido el impacto de ese meteorito y los efectos posteriores sobre las plantas. Bueno, este artículo se llama La extinción de finales del Cretácico y el origen de los bosques neotropicales modernos. Entonces ellos lo que hacen es estudiaron aproximadamente más de 6.000 muestras de fósiles de hojas que se encontraron principalmente en la cordillera oriental y también en el Cerrejón, que es un punto de muestreo muy importante para fósiles. Ellos lo que hacen es precisamente mirar cuál es la diversidad de plantas antes y después de que impactara ese meteorito. Y lo que ellos encuentran es algo muy impresionante, y es que, por ejemplo, a través del polen se dan cuenta que la diversidad de coníferas, sobre todo lo que mencionábamos ahorita de gimnospermas, que son plantas que no tienen flores, era muy alta antes del límite KPG, como le decía Elisa ahorita, pero que después del impacto del meteorito, lo que se observa en los registros palinológicos es una baja diversidad de coníferas, pero una alta diversidad de angiospermas, y eso es súper importante, pues es un patrón muy interesante que más adelante voy a tratar. Y también lo que observan en los fósiles de las hojas es que antes de ese límite KPG el área foliar de las angiospermas sobre todo era menor, y que después del límite KPG esa área foliar aumenta considerablemente. Entonces, para resumir un poco, pues lo que ellos plantean es que este impacto del meteorito tuvo un efecto muy importante en la diversidad de coníferas que si recuerdan eran las que estaban dominando en esa época. Entonces podríamos imaginarnos que los bosques en el Cretácico eran unos bosques enormes que tenían unos pinos muy grandes, y como decíamos ahorita, las angiospermas estaban por ahí representadas en hierbas, en arbustos, en muchos otros hábitos, pero que no estaban dominando el bosque, y que justo cuando se da ese impacto del meteorito, estas coníferas desaparecen, sobre todo pues porque eran las más vulnerables en ese entonces, y eventualmente las angiospermas empiezan a ocupar esos nichos de las coníferas y empiezan a verse representadas en otros hábitos de crecimiento. Entonces este artículo lo que plantea es que este límite KPG fue muy importante para la diversificación de las angiospermas y su representación en otros hábitos de crecimiento. Las angiospermas han sido las beneficiadas. Ajá, exactamente. A diferencia de los dinosaurios y los mamíferos también. Bueno, y
Precisamente también lo que se encuentra es que las relaciones entre los insectos y las plantas después de ese límite KPG empieza a ser mucho mayor. Por ejemplo, lo que ellos mencionan es que la herbivoría en las plantas, que antes no se registraba en las hojas, ahora se empieza a registrar en los fósiles, y eso también da cuenta de las interacciones que tienen las plantas con los insectos. Entonces uno podría pensar que hay una mayor cantidad de relaciones entre insectos y plantas, y pues da lugar a lo que ahora conocemos como la polinización. Bueno, igual con respecto a lo del meteorito, no sé si han visto que hay muchas personas que no están de acuerdo con esa teoría, pero pues algo que yo leía es que igual, digamos, hay una evidencia grande de que sí pasó, pero que las personas que dicen que esta no es la causa de esta extinción también tienen de cierto modo razón, porque las condiciones en la Tierra sí eran bastante fuertes en ese momento que podían haber causado ciertas extinciones. O sea, habían actividades volcánicas, clima muy fuerte, o sea, las mismas condiciones de las que hemos venido hablando también se estaban presentando un poco antes de que el meteorito golpeara la Tierra. Entonces como que hay otras razones que también podían haber empezado la extinción de las especies en ese momento. Eso es interesante lo que dice Celi, porque hay un hecho histórico, que es que cayó un meteorito, y eso pues no es ninguna teoría, eso es un hecho que ocurrió y que tiene su evidencia científica. Ahí están las huellas, ahí están todos los depósitos de iridium, pues que evidentemente evidencian que cayó un meteorito, pero realmente sí hay un gran debate alrededor de si fue lo suficientemente fuerte como para causar una gran extinción. Bueno, y como se puede, pues como sabemos, porque igual es la más famosa y por el hecho de que fueron justamente los dinosaurios, estos grandes dinosaurios los que desaparecieron, quería mencionar lo que estaba diciendo ahorita las madrigueras. Me acordé de eso, que habían sido muy importantes, porque pues justamente estas especies pequeñas de mamíferos que pudieron encontrar refugio, esconderse pues como en sus madrigueras, que además eran especies omnívoras, entonces que podían tomar diferentes tipos de alimentos, y también pues especies como tortugas y cocodrilos que tenían parte de su vida en el agua, entonces esto les permitía también refugiarse en el agua. Entonces como que estas especies fueron las que pudieron irse diversificando, y por tal razón entonces empiezan los mamíferos a evolucionar, a diversificarse y a dominar, digamos, ese nicho que antes dominaban los dinosaurios, y los dinosaurios pues empiezan a verse representados solo por las aves. Podríamos decir que esta fue como la extinción más importante para nosotros, porque si no hubiese ocurrido, pues realmente nosotros no estaríamos acá. Los mamíferos no hubieran tenido su oportunidad de diversificar y de llegar a lo que hoy somos. Claramente todas las extinciones, ¿no? Porque si no hubiesen ocurrido esas otras extinciones, pues no se hubieran diversificado los dinosaurios y eso. Pero digamos que esta marcó como ese límite de la dominancia de los mamíferos hasta llegar a lo que somos hoy. Y pues tan bacano entender todo eso de que unas especies dominan y cuando estas especies no están, entonces le dan paso a otras, que también es súper importante la dieta, porque como les decía, pues las especies que eran omnívoras tenían más facilidad de mantenerse en un ecosistema que está con pocos recursos, porque obviamente empiezan a desaparecer plantas, empiezan a desaparecer animales que son presas de carnívoros, entonces la dieta es súper importante, y el comportamiento, pues como que en qué tipo de lugar te refugias, porque es que un dinosaurio no tiene forma de esconderse, o sea, es tan grande que dónde se va a meter para protegerse de todo esto. Y es muy, muy interesante lo que mencionas sobre la dieta, porque incluso se plantea que los dinosaurios herbívoros eran precisamente los que modificaban la forma, pues como las condiciones en las que estaban los bosques de las coníferas. Por ejemplo, se decía que estos dinosaurios herbívoros, al alimentarse en exceso de estos árboles de pinos, de coníferas, pues dejaban el dosel muy abierto, y eso es lo que permitía de alguna manera
la existencia de estas angiospermas que todavía estaban en el dosel. Pero entonces cuando desaparecen los dinosaurios y además desaparecen algunas de esas coníferas que estaban impidiendo pues que las angiospermas ocuparan esos nichos, pues ya se da esa diversificación de la que estábamos hablando antes. Entonces es muy chévere eso de la dieta. Entonces esta gran extinción marca el inicio de una nueva era, que es la era cenozoica, y da paso a nuevos periodos que son el periodo paleógeno, el neógeno y el cuaternario. Acá las cosas empiezan a cambiar un montón. No es que no hubiesen extinciones, claramente, como en las otras, no fueron las únicas, también han habido otras extinciones, solo que no se conocen como grandes extinciones, sino que son las denominadas extinciones graduales o extinciones más naturales, si se quiera. No es porque las otras no sean naturales, sino que han sido menos impactantes para la vida. Y empiezan a dominar, como ya veníamos diciendo, otros organismos. Entonces aquí la historia empieza a cambiar un montón y bueno, hasta que el hombre empieza a dominar, hasta que empieza a evolucionar los primeros homínidos y a partir de ahí el Homo sapiens al que nosotros pertenecemos, la especie a la que pertenecemos, y cómo este Homo sapiens empieza a distribuirse por todo el planeta y empieza a dominar casi que todos los nichos del planeta Tierra. Todos, sí. Ajá, sí, podríamos decir que casi que todos. Y lo que eso empieza a implicar para otras especies. Entonces acá empezamos a llegar a la tan controversial, pero al mismo tiempo aceptada, sexta extinción masiva, que es una extinción que lleva bastantes años y que aún hoy estamos viviendo. Sí, y justamente vamos a lo que yo estaba diciendo al principio, de que cuando hablamos de extinción hablamos de diferentes cosas, que hablamos de especies que están en peligro de extinción, que especies que están extintas a nivel local. Entonces, cuando nos referimos a esto de la extinción, de la sexta extinción masiva, pues vemos que en realidad ya hay muchas especies extintas en lo que va pues como de la historia de la humanidad, pero hay demasiadas especies que están en peligro, pues hay demasiadas especies que van en descenso, sus poblaciones están bajando cada vez más. Y el panorama para las especies que se encuentran bien, pues igual es muy oscuro. Una de las extinciones como más tristes, diría yo, o bueno, no sé cómo decirlo, pero como más representativas de esta última extinción, es la famosa extinción de la megafauna del Pleistoceno, que fue cuando se extinguieron una gran cantidad de mamíferos gigantes que tristemente ni siquiera alcanzamos a medio conocer en nuestra civilización como tal, porque fue una extinción que fue causada por los primeros homínidos hace mucho tiempo, en la que se vio implicada la vida de los famosos mamuts, de los tigres dientes de sable, de los grandes marsupiales, de los famosos megatherium, que fueron los famosos perezosos gigantes. Una gran cantidad de megafauna que pues es súper triste saber que no están, y que de hecho fue a causa de los primeros Homo sapiens que existieron en la Tierra. No, y fue muy importante también para muchos procesos ecológicos que se daban en ese entonces. Por ejemplo, un dato curioso es que muchos de esos perezosos gigantes que existían en ese entonces eran importantes dispersores de lo que hoy conocemos como el aguacate, que es la familia Lauraceae. Entonces muchos de esos frutos que eran consumidos por esos especies de megafauna eran dispersores fundamentales para que se diera la propagación de esas especies de plantas. Uy, sí. Y justo cuando desaparecen esos animales se empieza a dar como por así decirlo, extinciones locales donde esos animales eran dispersores. Entonces digamos que también fue muy, muy teso eso. No lo había pensado en ese tipo de frutas, pues ahora se la comen animalitos muy pequeños, pero pues ellos que van a mover un aguacate hasta...
Sí, ya no hay quien los disperse. Exacto, de hecho en este momento no tendríamos aguacates de no ser porque en algún momento el ser humano los tomó pues para propagarlos artificialmente, pero si no hubiera sido así hubiera desaparecido y hubiéramos quedado sin aguacates al almuerzo. No me imagino mi vida sin aguacate. ¿Qué haríamos sin aguacate? Ay, no. A mí me parece muy interesante también hablar del momento en que nos dimos cuenta que las especies también se estaban extinguiendo en la actualidad, porque al principio hablábamos de en qué momento nos dimos cuenta, pues o la humanidad se dio cuenta de que habían especies extintas, pero realmente muchos de esos personajes no creían que estuviésemos viviendo una extinción en ese momento, que las especies se estuvieran extinguiendo. Y hay un ejemplo muy chévere de un ave que se conocen como los pingüinos reales, que es una cosa muy loca porque lo que nosotros conocemos como pingüinos en realidad no son los pingüinos, el género pingüin, no sé cómo se pronuncia realmente, es de unas aves que existieron en Islandia, que se parecen mucho a los pingüinos que nosotros conocemos, pero pertenecen a otra familia completamente distinta. Eran aves también acuáticas, pero eran supremamente grandes y eran muy apetecidas por muchos marinos porque su carne era súper grasosita, súper rica, y aparte de eso, esos animales no tenían como demasiada defensa, eran más bien torpes, podríamos decir. Entonces eran supremamente fáciles de cazar. Y eran súper apetecidos también sus huevos, y esos eran animales que ponían un huevo al año. Entonces el tiempo en el que esa especie dejó de existir fue supremamente corto, y a partir de ahí muchos naturalistas empezaron a dar cuenta de que el hombre estaba causando en nuestro tiempo grandes extinciones, y ese no es el único ejemplo. Por ejemplo, el del dodo, el de muchos otros animales que llegamos a conocer en tiempos desde hace poco, empezaron a verse ya extintos como tal. Y ya obviamente entrando a los ejemplos que hoy conocemos, que pues hay muchas especies que están prácticamente extintas en la vida natural, como pues muchos ejemplos, o el ejemplo que no ser por nosotros los pandas estuvieran extintos, y creo que es el caso de muchas otras, por ejemplo la vaquita marina, hay un montón, y yo creo que este ejemplo Las ballenas. Yo creo que las ballenas, porque si no hubieran prohibido la cacería de ballenas también. Si aún se sigue dando la cacería, imagínese. Ajá, pero menor, me imagino que menor, pues, porque... Ojalá. El caso, por ejemplo, de los anfibios, que se dice que es el vertebrado con las mayores tasas de extinción en este momento. Se habla de que cada año se están extinguiendo al menos 2 vertebrados. Imagínense eso, cada año. Entonces es una cosa impresionante, y yo creo que en este momento se pueden estar extinguiendo un montón de especies que ni siquiera conocemos. De que quizás animales un poco más pequeños y no tan vistosos para muchos, pero muchos anfibios, ratones, un montón de animales que de pronto no puedan ser tan visibles para nosotros, pero que lo más seguro es que los estemos perdiendo sin siquiera conocerlos. Y que no sean llamativos o carismáticos, pues que nadie les esté prestando atención. Uh-huh. Y aquí precisamente es importante resaltar la labor que desempeñan, por ejemplo, los taxónomos, las personas que día a día están describiendo nuevas especies, que por lo menos sepamos cuáles especies tenemos antes de que se extingan, porque eso también es muy importante. Entonces, alguna vez una profesora mencionaba que la conservación es la agonía de escoger también. Es la agonía de decidir qué especie conservamos y cuál no, porque no podemos conservar todas al mismo tiempo. Es que son demasiadas especies las que se están extinguiendo en este momento. Entonces es también algo un poco deprimente, y es lo que hablábamos la otra vez nosotros, que en esta rama a veces es muy deprimente lo que hacemos. Sí, entonces pues yo creo que este tema es bastante amplio, pero hablar de cuál es la principal causa de la sexta extinción pues es la actividad humana, pero ¿qué dentro de la actividad humana específicamente? Pues casi que todo, ¿no? Pero se habla de que hay unas causas principales de pérdida de biodiversidad, que son la
fragmentación obviamente de los bosques, todo lo que es por ejemplo especies invasoras, que eso también es a causa de nosotros, que nos llevamos especies de aquí hacia allá y eso causa estragos en la biodiversidad. Contaminación. El cambio climático que puede estarse dando por muchos factores, entre ellos por la contaminación, por el efecto invernadero, mejor dicho. Esta frase la escuché creo que en un podcast. Esto lo decía un paleontólogo chileno que no recuerdo el nombre, pido disculpas por eso, pero él hablaba de que el ser humano nació conociendo la vida de esta forma y no podemos nosotros como especie influir en los procesos naturales que tenga la Tierra. Eso pues me parece que es algo supremamente acertado y creo que esto aquí da como para hablar de muchísimas otras cosas ya desde otras ramas como la filosofía y otro tipo de cosas, que es que nosotros como humanos podemos ser percibidos como parte de la naturaleza y eso es algo que creo que en los últimos años se ha venido fortaleciendo casi que desde la teoría de Darwin de que nosotros somos una especie más y que no somos especiales, pero que al mismo tiempo somos una especie tan diferente que ha sido causante de esta gran extinción. Entonces como que hay un dilema de cómo tratar al ser humano y si esta gran extinción que está ocurriendo en este momento es un evento natural por venir de una especie natural o si no lo es porque nosotros ya deberíamos ser un ente distinto y no parte de la naturaleza que conocemos hoy en día. Entonces es como súper loco todo eso. Sí, es un tema muy debatible, yo creo, y es complejo, pero pues la diferencia es que nosotros de cierto modo somos conscientes de lo que está pasando. Entonces igual siento que hay algunas personas a las que nos cuesta más que a otras y que el hecho de que una especie esté desapareciendo nos causa mayor tristeza, no sé, nos afecta más. Entonces nos hacemos más conscientes de eso y las otras simplemente se dedican a ser una especie más. Y en las que estamos conscientes de eso, pues está la labor de concientizar a los demás y de llamarlos a conservar. Igual pienso que tal como lo habíamos dicho en las otras frases, pues seguramente la vida va a encontrar de nuevo su forma. Tal vez nosotros no. Con o sin nosotros. Pero algunas especies que leguen sobrevivir, pues seguirá la vida, pero yo creo que nosotros ya habremos hecho un daño muy grande porque al fin y al cabo los mares seguirán contaminados por muchísimo tiempo. O sea, igual habrán muchas cosas sobre la tierra que van a estar afectando siempre la vida, o por muchísimos millones de años. Sí, pero bueno, creo que este es momento de terminar. Un poco deprimente nuestra conclusión, pero es la realidad que estamos viviendo ahorita y creo que lo más importante es ser conscientes de eso. Entonces, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Gracias Eli, gracias David por toda la información. Si les gustó este episodio nos ayudaría un montón compartiéndolo con otras personas que les pueda gustar o compartirlos en sus redes sociales. Saben que pueden seguirnos en Instagram como @otropodcastdeciencia, en Twitter como podcast_ciencia y también en TikTok como @otropodcastdeciencia. Muchas gracias y nos escuchamos en otra ocasión. Chao.